En el Antiguo Testamento de Números se habla del evento cuando el pueblo de Israel, por su rebeldía, por sus murmuraciones, empezaron a quejarse contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y Dios, por castigo, les envió serpientes. Y esas serpientes mordieron a los israelitas y empezaron a morir algunos. Y esa gente empezó a clamar a Dios por medio de Moisés. Y le dijeron a Moisés: pida por nosotros, intercede por nosotros. Y Moisés le oró a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: alza una serpiente de bronce, y todo aquel que vea hacia esa serpiente se va a sanar. Y así fue que la gente empezó a ver hacia la serpiente, y conforme ellos veían, conforme la medida de fe que tenían al ver hacia la serpiente de bronce, empezaron a sanarse. Y la historia es repetida y confirmada como un hecho real en Juan capítulo 3, el versículo 14. Dice en Juan 3, en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. The book of Numbers, we read about the Israelites, how they began to rebel and murmur against Moses, against God. And as punishment, God sent them fiery serpents. And they began to suffer and die, those that were bitten. And they pled and they begged that Moses would intercede on their behalf and asked that somehow they would be saved. And Moses indeed interceded on their behalf, and God said to Moses to pick up a snake, and it would turn into a bronze serpent, and to lift it up. And all those that would, by their measure of faith, look up to the serpent, the bronze serpent, that they would be healed. And indeed, the people, as they looked up and saw that bronze serpent, they were healed. Jesus confirms that miracle as something that truly happened when he spoke about it in John chapter 3, verses 14 and 15, that just as Moses lifted the serpent in the desert, it is also necessary that the Son of Man be lifted up, so that everyone that believes in him will have eternal life. Muchos eventos se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento para nuestro aprendizaje. Es lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Para que aprendiéramos de ello, apuntando hacia un futuro en el distante. Y cuando leemos ahí lo que sucedió en Números capítulo 21, versículo 4, eso estaba apuntando a Cristo. Es un mensaje mesiánico. Y cuando Jesús habló de ello, es un paralelo. Y por eso dice Jesús que así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también tendría que ser crucificado, para que todo aquel que en él creyere no tuviese muerte o no pereciere, mas tuviese vida eterna. En esta tarde quisiera que nosotros viéramos algunos puntos, unos incisos importantes, pero cortos, en cuanto a lo que sucedió en el desierto, ahí en Números capítulo 21, y la aplicación en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el significado de la serpiente de bronce y la crucifixión de Cristo? We're going to make some comparisons and some applications from the story in Numbers 21 and the messianic message that we read about here in John chapter 3. Very short applications, but yet very important. Primer punto que quiero que nosotros analicemos es que la salvación era para cualquier persona que estaba dispuesto, que tuviera suficiente fe de ver hacia la serpiente. No importaba cuántas veces esa persona había sido mordido, no importaba cuántas veces esa persona había sido herido, la vida era ofrecida para cualquier persona que tuviese suficiente fe
de ver hacia la serpiente de bronce. It didn't matter how many times one had been bitten. It didn't matter how many times one had been attacked by a fiery serpent. Life was being offered to anyone that had enough faith to look towards the bronze serpent. Imagínese en aquellos días cuando se le dijeron, este es el remedio si tú has sido herido, has sido mordido por la serpiente y estás muriendo, tienes que ver hacia la serpiente de bronce que está alzada en la estaca o en el palo. Todo lo que tienes que hacer es ver hacia la serpiente y que la gente empezara a discutir. No iban a vivir, iban a morir. Tenían que obedecer la palabra como se les estaba diciendo. Just imagine that once they were told that they had to look up towards the serpent of bronze, that they would be saved, that they would be healed, and the people began to argue with Moses, they would have died. They had to obey that plan that God had spoken through Moses. Mientras que todo israelita no sufrió una herida, no todos fueron mordidos por la serpiente. En el Nuevo Testamento, según Romanos 3:23, por tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos o fuera de la gloria de Dios. Todos hemos sufrido el veneno, la ponzoña de lo que es el pecado. Todos, dice el apóstol Pablo, estamos destituidos, fuera de lo que es la gracia de Dios. Now, not every Israelite that day was bitten by the fiery serpent. Most were, or many were, but not everyone. In the New Testament, we're told by Paul in Romans 3 and verse 23 that all have sinned and have fallen short of the glory of God. All means you and I have been excluded from the commonwealth. All of us are in sin. And we need something or someone to bring us into grace, bring us into the commonwealth. And that would be the blood of Christ. Uno no puede sufrir la ponzoña del pecado y ser salvado por otro medio u otro método aparte de Cristo. Cuando esta gente sufrió la mordida, cuando esta gente fueron mordidos por la serpiente, al instante, al ver la serpiente, el milagro fue al instante. No hubo tardanza. No hubo 2 o 3 días después que recibieron la sanidad. Esta gente al sufrir, en el momento de ver la serpiente de bronce, ellos recibieron la sanidad. Hoy en día, aquellos carismáticos que enseñan sanidades, ellos no enseñan de que uno recibe la sanidad al instante, sino que se puede llevar días, semanas, aún meses. Pero esta sanidad fue al instante. En cuanto ellos vieron hacia la serpiente de bronce, recibieron la sanidad. When these folks suffered from the poisonous attacks of these snakes, they would have been moved quickly to seek out and find healing. How foolish it would have been for them to remain sick and risk dying. But as soon as they heard that there was healing in looking towards a bronze serpent, they were healed instantly by looking at that snake. Segunda a los Corintios, 2 Corinthians, capítulo 6, versículo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 6, y versículo 2. Dice la Escritura, segunda a los Corintios 6, versículo 2. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el tiempo perfecto. Ahora es el día de salvación. Ahora, este momento, es el día de salvación. ¿Para qué tomar el riesgo de morir en el pecado cuando hoy es el día que el Señor nos ofrece el remedio para el pecado?
¿Para qué tomar el riesgo de seguir un día más con el veneno en nuestros corazones, con el veneno en nuestras almas y tomar el riesgo de que puedo hoy morir en pecado? Cuando el Señor Jesucristo nos da el remedio por medio de su sangre para librarnos del pecado, para quitarnos la culpabilidad del pecado y darnos la vida eterna. Why risk dying in sin? When according to the Apostle Paul in 2 Corinthians 6 verse 2, today is the day of salvation. Why risk leaving this place with the poison of sin plaguing our souls? When Jesus Christ, shedding his blood on the cross, is the remedy, is the antidote to sin. Ahora imagínense, esta gente ahí en el desierto, tirados en el suelo, tirados en la tierra, sufriendo el dolor, el ardor de las mordidas de las serpientes. Y se les dice, si ven hacia la serpiente de bronce, van a recibir sanidad. Los demás empiezan a ayudarle a sus prójimos, a sus familiares, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, a sus abuelos y a sus tíos. Les ayudan a colocarse de una manera donde pueden ver hacia la serpiente de bronce. Porque ¿quién quiere que su familiar, quién quiere que su pariente muera cuando hay un remedio? Imagine these people writhing in pain on the dusty, sandy floor of the desert, as they're suffering the sting and the pain, the burning pain of snake bites. The relatives, at hearing the news that if they would just turn and look towards the brazen serpent, they would receive healing. Surely they went and took their family members and positioned them in such a way where they could look and see the bronze serpent so they could receive the healing. Who would want their family member to suffer needlessly when they could bring their family member to the point of healing and deliver that healing to them? No me puedo imaginar que esta gente se regresó a los negocios y la rutina de sus rutinas diarias y olvidar a sus familiares, dejarlos olvidados allí en la arena sufriendo, sino que hicieron todo lo posible para que ellos recibieran esa sanidad. Dice Lucas capítulo 19 versículo 10 que Jesús vino para buscar y rescatar a los que estaban perdidos. It's unimaginable. One can't imagine that the family just went about their daily routines and the daily business and left their family members out in the desert to die when they knew that there was a remedy, a cure for the snake bites. Jesus came, according to Luke 19, verse 10, to seek and save the lost. And we have that remedy in the gospel. And we should be doing everything that we can to share that gospel with those that are lost. Because we don't want anyone to die in sin and lose their soul. Nosotros tenemos el Evangelio en nuestras manos y deberíamos hacer todo lo posible para llevar el remedio del Evangelio a aquellas personas que están perdidas. Porque no queremos que nadie muera en pecado y pierda su vida por la eternidad en el infierno. Y luego, otro punto, es que no había otro remedio. No había otra manera en cómo sanarse. There was no other remedy. There was no other way to receive the healing. Había una sola manera. Dios le dijo a Moisés que todos tenían que ver hacia la serpiente. No podían ver hacia otro lugar, hacia otro objeto. Tenía que ser hacia la serpiente. No había un ungüento, un medicamento, no había ninguna venda, no le podían pasar el huevo porque alguien les hizo ojo. Tenían que ver hacia la serpiente de bronce para recibir la sanidad. There just was no other way.
There was no medication, no antibiotic, no other type of faith healing or faith healer, no conjuring of spells. They had to look towards the bronze serpent because that was God's way and God's instructions. When God specifies what he wants, it has to be done the way he says. And we can't substitute his way. Cuando Dios especifica como él quiere que se haga algo, no se puede sustituir nada. Se tiene que hacer tal y como él lo ha dicho. No podía uno llorar, ni gritar, ni golpearse el pecho, rasgarse la ropa, sacarse los pelos de la cabeza y esperar por medio del luto de que surgiera un cambio y que la gente se sanara. Tenía uno que obedecer lo que Dios dijo. One couldn't tear the robes and pull the hair out of their head and scream and yell and hope that something would change. They had to obey exactly as God said. Sorrow wouldn't bring about the change. It was obedience. In John chapter 14, Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino. I am the way. Soy la verdad. I am the truth. Y soy la vida, and I am life. Nadie viene al Padre, no one comes to the Father sino por mí, except by me or through me. Cristo es muy claro, dice, si uno quiere llegar al Padre, tiene que pasar por mí, porque yo soy el camino y la verdad. Yo soy la vida. Aunque hay muchas religiones, hay denominaciones que enseñan de que uno es salvo por medio de una oración, la Biblia nos enseña de que uno recibe la salvación por medio de la obediencia a la palabra de Dios. One can have all kinds of good intentions and make resolutions, but the only way to receive the healing that our soul needs of salvation from sins and to inherit eternal life is obeying the gospel of Jesus Christ just as God has put it forth. And finalmente, no era necesario o no era suficiente entender el por qué Dios envió la salvación por medio de la obediencia de ver hacia una serpiente de bronce. Lo importante era de obedecer. It wasn't necessary to understand why God chose to use a bronze serpent on a stake or on a stick. It was important to just obey. And that's a problem that many of us have today. Y es el problema que muchos tenemos hoy. Queremos entender el por qué Dios escogió su plan de salvación, por qué lo instituyó tal, por qué lo mandó tal y como es. En vez de entender la importancia de la obediencia. No tenemos que entender la tipología de qué representa la serpiente, qué representa el palo, qué representa el ser alzado. Aunque entendemos por lo que dice Jesús en el libro de Juan que eso representaba a Cristo en la cruz. Pero no es necesario entender eso. No es necesario entender el mensaje mesiánico que estaba apuntando a Jesús. No es necesario entender que de lo que Jesús habla en Juan se refiere a lo que sucedió en número 21. No es necesario entender nada de eso. Lo que es necesario es obedecer el Evangelio. It's not necessary to be a scholar and understand the typology, the messianic message, the connection between Numbers and John. It's not necessary. What's necessary is that we just simply trust and obey. Como leemos en 1 Samuel capítulo 3 en versículo 10, cuando el niño escucha la voz de Jehová, él en su inocencia habla y dice, Señor,
habla, que tu siervo te escucha. In 1 Samuel chapter 3 and verse 10, little child in his innocence says, "Speak, Lord, your servant hears." And that should be our attitude when it comes to the gospel, to the obedience of it. Not to try to figure out and question why God commanded that we must hear the gospel, that we must repent of our past sins. Why did he set up this plan that once we do these things that we need to confess with our mouths and then be baptized? But just simply obey the commandments that he's given us. Speak, Lord, your servant hears. No es necesario entender por qué Dios mandó el plan, por qué instituyó el plan de salvación tal como Él lo instituyó. De escuchar el Evangelio, después de escuchar, de tener una fe que obedece, que se arrepiente, que uno confiese que Cristo es el Hijo del Señor, y luego que se bautice. No es necesario entender por qué Dios mandó eso. Simplemente de tener la actitud como un niño inocente de obedecer lo que el Padre manda. Vivimos en un mundo donde las serpientes muerden. Y la serpiente es el pecado. We live in a world where serpents do bite, and the serpent in this case is sin. Y la mordida del pecado nos ha envenenado a todos. Y sigue envenenándonos. Y el único remedio que tenemos es la cruz de Jesús. Por medio de la obediencia del Evangelio. And sin continues to poison our souls. And the only way that we can receive healing is to look towards the cross of Christ. And to come to Christ in humble submission and obey the gospel. But a momentary glance at the cross, every now and then, every once in a while, is not sufficient. God commands us that we have a focused life. And that's what gives us salvation. Un vistazo hacia la cruz de vez en cuando no es lo que Dios nos pide, sino que nos pide una vida enfocada en Él. Esta tarde le suplico que usted analice su vida, que vea su vida si usted no es un cristiano. Le pregunto por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de por qué quiere seguir viviendo con un alma envenenada con el pecado? ¿Cuál es el motivo que quiere seguir viviendo, sufriendo con la mordida de la serpiente y un alma envenenada? Cuando Dios, por medio de su evangelio, nos envió a su Hijo para que muriese en la cruz y nos diera la salvación. Hoy, esta tarde, el remedio está para quitarle el veneno, renovarle su vida, y que usted al bautizarse resucite como una criatura nueva en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Haga su decisión en este momento. Dios los bendiga. God bless.